trabajo docente tiene 4 pilares estratégicos. El primer pilar son los principios y las normas del trabajo, los derechos laborales. El segundo pilar es la creación de empleo. Es necesario crear oportunidades de empleo. El tercer pilar es el diálogo social. Para crear trabajo decente es necesario que se dé en un marco de diálogo social. Y el cuarto pilar es la protección social. No hay trabajo decente si no tenemos sistemas de protección social que protejan a la población. El trabajo decente además tiene un pilar transversal que los atraviesa a todos. Ese pilar es la igualdad de género entre hombres y mujeres. Tiene que ser un trabajo con salarios dignos, condiciones de trabajo y de vida también que llamamos dignas, pues, que les pueda permitir cubrir esas necesidades básicas a través de los convenios colectivos y de esas negociaciones con las empresas, medidas como por ejemplo la conciliación, intentar erradicar la brecha salarial y las brechas de género que existen, ¿no? Y todas esas medidas que podamos alcanzar tanto en el diálogo social con la administración como en las empresas con los convenios colectivos nos pueden ayudar para poder alcanzar y cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. El empresario o la empresa no tiene como vocación una mejora de las condiciones de vida de la población o del planeta, sino que su guía es una guía puramente economicista, que es el beneficio empresarial. El trabajo no es un fin en sí mismo, el trabajo es un medio de vida. Un trabajo decente tiene que ser aquel que te dé unas posibilidades de desarrollar una vida digna. Un trabajo digno es un trabajo con derechos, en los cuales la participación de los trabajadores sea posible, donde la posibilidad de representación sindical sea un hecho, donde el reparto del excedente empresarial sea justo y por lo tanto permita a los trabajadores desarrollar una vida aceptable. El trabajo decente, para que sea digno, tiene que ser un trabajo, lógicamente, con derechos, un trabajo con salarios dignos, un trabajo que te permita una vida digna, un trabajo que parta de un diálogo, de una negociación, de la participación fundamental de las trabajadoras y los trabajadores. El trabajo digno lo es todo, ¿no? Si hay un trabajo digno en unas condiciones que tenga un salario en el que permita cubrir las necesidades básicas, como digo, eso va a hacer posible estos objetivos de desarrollo sostenible. Si hay un trabajo digno, va a haber una igualdad de género en el trabajo y por lo tanto va a ser fundamental. Si además hacemos un trabajo que también tenga en cuenta la responsabilidad social, eso también va a ser importante en cuanto a medidas medioambientales.